Gracias, Dios. Sean todos bienvenidos, tomen asiento. Qué alegría verles. Desde este ángulo se ven súper guapos, guapísimos, la verdad que sí. Muy guapos. Sean todos bienvenidos. Así que, como tú eres una persona muy guapa, voltea a tu lado y dale la mejor sonrisa a la persona que está ahí. Dile, wow, qué guapo. Anda. Sí, ¿viste? Bien guapos. Ok. Sean bienvenidos y les extrañé el domingo pasado. La verdad fue una sensación muy rara para mí no estar en mi casa, pero fui a otra casa. Esta es la casa grande y aquella es la casa chica. Lo hermoso es que el mismo Dios que está aquí está allá. Estuvimos en Coatzacoalcos, fíjense lo que dije, tenemos una casa hermosísima, se llama Dos Ríos, Coatzacoalcos, el pastor Alex con su esposa Carlita, y la familia que está ahí Dios está haciendo algo enorme, enorme en aquel lugar, porque Carla y Alex y Carla, y esa familia que está ahí le ha creído a Dios. Y no estoy diciendo que no tienen batallas, luchas, como tú y yo, pero el Dios que pelea sus batallas les está dando día a día la victoria a esa familia divina que es hermano nuestro que está en Coatzacoalcos. La verdad que fue un tiempo hermosísimo allá y pues estamos otra vez con ustedes y les recuerdo que hacemos una pequeña pausa los jueves y viernes de tarde de café y hombre de verdad. El taller de mi transformación, tú lo decides si sigues participando con el facilitador, eso es con libertad. Pero el domingo aquí nos vemos toda la familia, todos aquí para venir a hacer lo que hemos venido y escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy. Hoy Dios quiere seguir hablándonos de entendimiento. Di conmigo entendimiento, entendimiento. Y di, me hace falta entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes, ya no te duele lo que estás viviendo. ¿Te has machucado un dedo con un martillo cuando estás golpeando? ¿Y por qué no te quejas con Dios? ¿Por qué no te quejas ni con el adversario? O sea, porque entiendes que fuiste tú que te diste el martillazo. Entonces, cuando tú entiendas tu situación, vas a entender que estás así porque tú elegiste estar así. Y esta mañana, gloriosa mañana, Dios quiere hablarnos acerca del entendimiento de salvación. Fíjense cómo se llama el título, entendimiento de salvación. Tú tienes que entender salvación. Cuando entiendas salvación, algo grande va a pasar en tu vida. Y pues yo quiero iniciar esta plática con 3 preguntas. La primera, ¿eres salvo? Es una pregunta que se va a responder con sí y no. Yo no te lo pregunto. Es una pregunta que Dios me dio para hacerla y hacérmela. Cuando esto lo termino de hacer, Dios me hace una pregunta, Jaime, ¿eres salvo? Y yo te pregunto a ti, ¿eres salvo? Entonces tú tienes que decir sí o no. Y eso te lleva a la segunda pregunta. Si tú contestaste a la pregunta, tu respuesta es sí, la segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eres salvo? Y si tú contestaste, tu respuesta fue
Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué sí eres salvo y por qué no eres salvo? Yo creo que los que estamos aquí, todos, nuestra respuesta fue afirmativa. Sí soy salvo. Y viene la pregunta, ¿por qué? Y entonces tú puedes tener 1562 respuestas. Porque yo me congrego, porque yo recibí a Jesús, porque soy cristiano, porque nací en cuna cristiana. No sé cuál sea tu respuesta. La pregunta, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Y la tercera pregunta es muy sencilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta mañana en relación a si soy salvo y por qué? Y no es mi trabajo que tengas dudas, sino mi trabajo de parte de Dios es que entiendas salvación. Entiendas salvación, porque va a ser terrible. Terrible va a ser que Dios te llame o que te mueras, es lo mismo, o que venga y que no te vayas y que te quedes y que despiertes y veas que no estás en eternidad con Dios, sino lejos de Dios y digas, ¿cómo? Si yo creí que eras salvo. Y ese es el trabajo de esta mañana del Espíritu Santo con tu vida y con la mía. Entender salvación. ¿Viste qué interesante está hoy el mensaje? Yo tengo que hacer un viaje terminando, por eso me siento un poco incómodo venir con tenis, pero pues tengo que cumplir con la familia. Y ya saqué mis cuentas y de aquí salgo a las 5 de la tarde, llego allá ya anoche, entonces tenemos hasta las 5 para poder recibir verdad en relación a salvación. Pero de aquí te vas abrazando salvación. ¿Te parece? Ok. ¿Qué es salvación? Para comenzar, o sea, si tú que eres salvo y dices que si eres salvo por lo que tú dices, yo te pregunto, ¿qué es salvación? ¿Qué es salvación? Salvación es la salvación del hombre. La salvación del hombre es la empresa más importante, es la empresa más importante y costosa de Dios en todo lo que comprende su reino. Mire, la salvación del hombre es la empresa más importante y costosa de Dios en todo lo que comprende su reino. La salvación, de acuerdo con la Escritura, tiene un propósito. La salvación, de acuerdo a la Biblia, Escritura, tiene un propósito: salvarte. Y eso está en tres procesos formados en tu persona, tú como individuo, por obra del Espíritu Santo. ¿Eso no lo sabías? Tu salvación fue carísima, fue lo más caro, es lo que ha costado la vida de Jesús para que tú entres a salvación. Y ese es un proceso. ¿Alguien cree que salvo siempre es salvo? Y viene la pregunta, ¿la salvación se pierde? Y hay una serie de dudas que este día Dios te va a dar dirección, entendimiento de lo que es la salvación. Y el proceso es bien sencillo porque está en Tito 3. Tito 3 dice claramente porque nosotros, dice, éramos en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes. Creo que aquí ya no hay rebeldes, ¿verdad? Extraviados. La gente está extraviada. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Éramos esclavos de deleitos diversos.
deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es terrible. Pero afortunadamente está escrito que eso éramos antes. Y dice que esa era nuestra triste y terrible vida de esclavitud y vacío de vida. ¿Por qué vacío de vida? Porque Jesús es la vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso no existía en nosotros antes, porque así vivíamos, así insensatos, rebeldes, esclavos de placeres, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia. Y así eso dice la Escritura que eso era antes. Verso 4. Pero cuando se manifestó, no cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres que así vivíamos antes, ¿qué pasó? Verso 5, nos salvó. Cuando el amor de Dios se manifestó en tu vida, cuando la bondad de Dios tú la vistes, entonces pasó algo enorme, nos salvó. Verso 5, nos salvó. ¿Ves el término? ¿En qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Nos salvó. No nos va a salvar. Nos salvó. Es un hecho ya. Ya nos salvó. Y entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué me pasa a mí? Y dice que nos salvó no por las obras de justicia que tú hayas hecho o que yo haya hecho, sino ahí viene el proceso de salvación por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ese es el proceso. Está escrito en Tito 3. Dice, nos salvó no por lo que yo o lo que tú hayas hecho, sino que nos salvó primero por su misericordia. Y después de su misericordia vino el lavamiento de la regeneración y después vino la renovación en el Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere mostrarte esta mañana, aquí en esta casa Dos Ríos. Para que cuando alguien te pregunte, ¿eres salvo? ¿Por qué? Y entonces vas a ver que estás en el proceso de salvación, porque ya te salvaron. Pero estás en ese proceso, estás viviendo salvación. Y el primero dice que es por misericordia. Ahora, ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? Del pecado. Porque si antes vivíamos en esa naturaleza tan terrible de vivir en deleites, en esclavos de todas esas concupiscencias, y esta salvación inicia en misericordia. Misericordia. Dice la Escritura en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pongan mucha atención en esta Escritura. Fíjense, miren las pantallas, miren lo que dice la Escritura, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado. Ojo, no es plural lo que está escrito ahí, sino si decimos que yo no tengo pecado, no pecados, no son varios, es uno. Miren, si digo que yo, Jaime, no tengo pecado, no pecados. Y ese es el entendimiento que Dios te quiere dar hoy a ti. Está hablando que tenemos pecado. Y cuando tú no reconoces que
tienes pecado, entonces te engañas a ti mismo y luego dice algo enorme. La verdad, ¿quién es la verdad? La verdad no es la Biblia, la verdad no es un libro, la verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad? ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces dice, cuando yo digo que no tengo pecado, la verdad no está en mí, Cristo no está en mí. ¿Captaron eso? Comencemos a recibir entendimiento con la Escritura. Ahora, ¿por qué dice pecado? Dice, porque si decimos, es que yo no tengo pecado, entonces Cristo, la verdad, no está en mí. La verdad no está en mí. Entonces, Dios en su misericordia no te puede mandar al infierno por tu pecado, pero sí por tus pecados. Vamos a entender eso. Este es un principio enorme. Fíjate, no me equivoqué. Dios no te puede mandar al infierno, al castigo eterno por tu pecado, pero sí por tus pecados. Yo quiero que veas algo enorme aquí, porque cuando dice pecado, habla de algo enorme, naturaleza. Porque pecados en plural, tú conoces Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está en la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo eso son los pecados que tú haces o que hacemos. Y por esos pecados sí, pero por el pecado no. Porque cuando dice la Escritura pecado, está hablando del árbol. Tú eres un árbol y tu naturaleza adámica es la herencia y Dios no es injusto, es misericordioso. Y tú no te dabas cuenta, tú y yo no nos dábamos cuenta que éramos pecado, naturaleza humana, éramos pecado, pero hacíamos pecados, y cuando hacíamos pecados, entonces eso nos hace vivir algo. Oye, esto no es vida, yo necesito algo. Y viene la misericordia de Dios y viene y dice que te salva. Eres salvo por misericordia. Dice, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo pecados. Ya no quiero, así como dicen las obras, adulterar, fornicar, tener idolatría. Toda esa lista nos hace dar cuenta de que nuestra naturaleza es pecado. Entonces imagínate a un árbol. El árbol da frutos, pero ¿por qué da esos frutos? O sea, ¿por qué salen esos frutos? Porque ese es el árbol. Y si el árbol es pecado, salen el fruto de hechicería, idolatría, todo eso. Y todo ese fruto es lo que nos lleva a muerte. Por eso Dios, que es rico en misericordia, cuando nos ve, nos salvó. Y entonces, cuando está diciendo que nos salvó, el verso 9 de 1 Juan 1:8, el verso 9 dice, si confesamos, no el pecado, dice 9, ¿puedes poner 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, ya no es el árbol, naturaleza, carácter. Tú traes por herencia de Adán, teníamos por herencia de Adán esa naturaleza de pecado. El pecado te concibió tu madre. ¿Te das cuenta? Cuando eso sucede, dice, cuando confesamos nuestros pecados, cuando yo digo, ¿sabes qué, Señor? Esta hechicería,
estas mentiras, y comienzas a hacer la lista de cuando tú confiesas tus pecados, ¿qué está escrito? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es misericordia. Porque si no hubiera misericordia en la salvación, desde el momento en que yo peco, merezco la muerte. En el momento en que yo cometo el adulterio, la fornicación, cuando tú vas a la pornografía, cuando tú vas a hacer esas cosas, es porque no has entendido que esa es la naturaleza que tienes. Necesitas nacer de nuevo. Lo que tienes en tu vida no es salvación, es una religión. Y la religión que tienes te ha llevado a ya no decir mentiras, a ya no decir grosería, ya no emborracharte y una serie de cosas que cualquier buena cultura lo puede hacer. Cualquier buena cultura. Cualquier empresa te dice está prohibido fumar, está prohibido tomar y hasta pareces cristiano, pero no. No tienes a Cristo en tu corazón. Lo que haces es vistes bien, hablas bien, comes bien, te ves bien y piensas que eso es salvación. No, no, no. Nos salvó por misericordia. ¿De qué? De esta naturaleza, de este árbol, de este árbol. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando confiesas tus pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Porque Dios sabe. Esa es la naturaleza, ese es el carácter, esa es la herencia adámica, esa es la humanidad. Mira la provisión de Dios. Amó Dios al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todos aquellos árboles, naturaleza pecaminosa, pecado, reconocieran eso. Dice ahí Juan 3:16, recibieran la obra de Dios en Jesús en la cruz, no se pierda, sino tenga vida eterna. Por más esfuerzo que hagas, los pecados siguen saliendo y opera misericordia. Es algo enorme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tú estás ahí, puede ser que estás recibiendo y estás viviendo misericordia porque reconoces que el fruto que sale de ti son pecados. Aunque vengas al templo, aunque tengas padres cristianos, aunque la misericordia de Dios te tiene aquí. ¿Conoces a alguien que su fruto es terrible, los frutos, y se arrepiente y regresa, y vuelve y regresa? ¿Qué estás entendiendo? Esa es la naturaleza. No ha nacido de nuevo. Por eso, en el proceso de la salvación, lo primero que entra es misericordia. La misericordia de Dios opera en tu vida. No somos destruidos por su misericordia. Imagínate la santidad de Dios, 3 veces santo, y tú y yo con alguna mentira y nos presentamos delante de Él, su santidad nos destruiría, nos haría polvo. Pero opera su misericordia. Te acercan y dices, Dios, ¿qué crees? La volví a regar. Volví a ver pornografía. Me volví a emborrachar. Volví a lastimar a mi esposa. No honré a mi esposo. Amo el dinero. Y ese es otro señor. Dijo Dios, no puede servir a 2 señores. Y nada más hay 2 señores en esta tierra. Dios y las riquezas. Cuando tú sirves a Dios, qué padre, pero cuando sirves al dinero estás sirviendo a otro y no al verdadero. Y llegas a su presencia y no te destruye, no te hace polvo. ¿Por qué? Por su misericordia.
eso, cuando tú reconoces y entiendes, Padre, yo soy tu hijo, pero el fruto que sale de ti como hijo de Dios no tiene nada que ver con lo que Dios es. ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos? El lavamiento de la regeneración, el número 2. Acuérdate, Tito Reyes nos salvó por misericordia. Y nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Cuando tus pecados son perdonados, cuando son perdonados mis pecados, entonces viene un problema del pecado, que son los pecados. Porque eso sigue agravándose en tu vida y en mi vida. Y ahora viene algo enorme, porque ahora entiendes que Dios te ama, pero a pesar de que Dios te ama, tú sigues decidiendo hacer lo malo. Pero ahora ya no lo disfrutas. Antes de que misericordia viniera a tu vida, tú no sabías que eras un árbol de pecado, una naturaleza muerta, eras pecado. No sabías. Y así hacíamos todo ese desastre. Y no nos sentíamos mal. Pero cuando misericordia viene a tu vida y tú sigues pecando, ya no pecas a gusto, hay un dolor aquí adentro. Te sientes incómodo hacer lo que estás haciendo, pero es una naturaleza que te tiene esclavizado. Entonces tenemos que ir al proceso de salvación que es el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Dios resuelve esa naturaleza por medio de su Hijo. Agarra a Dios a su Hijo y lo sube a la cruz. Y la sangre de Jesús tiene un poder de hacerte de nuevo. ¿Te acuerdas del sacerdote, del levita, del escriba Nicodemo? Llega de noche y dice, Jesús, todos estos milagros que tú haces, nadie los hace. Reconozco que tú no eres de esta tierra, viene del cielo. Y Jesús le dice, pues tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? Sí, tú naciste de carne y sangre. Tu papá se llama Josafá y tu mamá se llama Kikuku. De ahí viene. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y cuando tú naces del agua y del espíritu, te cambian tu naturaleza. Dejas de ser un árbol malo para ser un árbol bueno. Mientras sigas siendo hijo de tus padres, vas a tener el carácter de tus padres, la enseñanza, la costumbre de tus padres. Cuando tú nazcas de nuevo, vuelves a nacer y dices, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que cambie mi naturaleza. Solamente eso lo puede hacer Jesús. Otra vez, yo soy, dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y mucha gente, no dije hermanos ni cristianos, mucha gente se queda ahí recibiendo la verdad, tratando de vivir vida, pero no se han subido al camino, porque si se suben al camino que es Cristo, ese camino los lleva al Padre. Y la gente cristiana se queda aquí, no se van hacia el Padre. La meta es que Cristo te lleve al Padre. Y eso la gente no lo entiende. Y entonces sigue pecando. Entonces la misericordia de Dios hace que no te destruyas por tus pecados. Pero necesitamos ir al lavamiento de la regeneración. Porque dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, vivíamos en nuestros deleites, vivíamos en nuestros deseos,
Éramos enemigos de Dios. Dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte. Fuimos reconciliados. Entonces dice, cuanto más, mucho más, estando reconciliados seremos salvos. Mira la palabra, salvos por la vida de Cristo. Si con su muerte, esa muerte me reconcilió con Dios, ahora imagínate la salvación cuando la vida de Jesús está operando en ti. Y la misericordia, fíjate, y ese lavamiento de la regeneración es inmediata. Es inmediata. La misericordia aplica en tu vida inmediatamente. Y el lavamiento de la regeneración es inmediato cuando tú lo pides. Cada persona que ha sido regenerado le cambia el entendimiento. Ahora tiene un nuevo entendimiento. Ya no quiere ensuciarse. Ya no quiere fallarle a Dios. ¿Ya no? ¿Has visto un bebé? Tú y yo hemos tenido bebés. Hay un tiempo en que el bebé lo acuestas en su cuna porque se hizo popó. Y no sé cómo produce eso porque huele terrible y se ve más terrible todavía. Y cuando comienzas al bebé, le levantas las patitas y comienzas a limpiarle la toallita, tal, y le pones el pañal nuevo, ¿qué hace? Se vuelve a ensuciar. Y pone una cara al bebé diciendo, qué rico salió todo. ¿Qué haces? Lo vuelves a limpiar. Pero llega un tiempo, y el niño está feliz, el bebé, pero hay un tiempo en que ese bebé aprende a ir al baño, ya no se quiere ensuciar. ¿Lo has visto? Así tú y yo. Por misericordia, nuestro Padre nos limpia cada rato. Misericordia. Pero cuando hay un lavamiento, te cambia la naturaleza, ya no eres ese niño cagón. Ahora vas al baño. Dice, Señor, la naturaleza que tú me has dado me impide. No hay un anhelo, yo no deseo pecar. Hay un entendimiento de lo que es la santidad. Cuando Dios dice, sean santos porque yo soy santo, no está pidiendo un imposible. Ya te lavó, te regeneró, por eso te puede exigir, sé santo porque yo soy santo. Te dio su naturaleza. Cuando tú quieres correr al pecado, es porque el árbol sigue siendo el árbol de pecado. Mira, Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, otra vez, míralo con calma, todo aquel, escúchame, si tienes un día de haber nacido de Dios, un día, y tienes 20 años de haber nacido, tanto uno como otro dice, todo aquel que es nacido de Dios, que no practica el pecado. Obvio que cuando tú practicas el pecado, ¿qué es lo que te falta? Nacer de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿eres salvo si practicas el pecado? O sea, si sigues guardando y haciendo un esfuerzo humano, sigue siendo ese árbol de pecado. Ese árbol de pecado tiene que ser cortado desde raíz y nacer de nuevo. Y ese es el error de nosotros. Con este mismo entendimiento, con este mismo pensamiento queremos entender las cosas de Dios. No se puede.
Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Entro al vientre de mi madre otra vez? Y Jesús hace así. Te estoy hablando cosas terrenales. Si no las entiendes, imagínate, Nico, si te digo las divinas, las celestiales. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero su religión, su comportamiento, su doctrina, las costumbres, no le permitían nacer de nuevo. Y así los templos están llenos de gentes que se llaman hijos y cristianos y hacen aberraciones allá afuera y algunos adentro. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Ya lo encontraste. También, regrésate, papito, que me perdí. Primero Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y te lo explica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ya vistes? Entonces cuando no mires al vecino, mírate tú, mírate tú, el bendito teléfono, ¿no? ¿Quién te ve ahí? Nadie. Chateando con la querida, viendo pornografía, y se acerca alguien, pum, pone la Biblia. ¿A quién engañas? ¿A Dios? Que te vaya bien, a ti te engañas. Mira, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, el ADN, lo que Dios es, está en ti. Y eso hace que no puedas, aunque te tires al pecado, no puedes. Porque tiene la simiente divina, entiéndelo, iglesia. Y es ahí donde nosotros nos hemos engañado. ¿Por qué? Porque hacemos una salvación como yo creo. Soy puntual, me baño, me pinto. Hermanos, Dios les bendiga, gloria a Dios, aleluya. Un poquito de lágrimas por acá, un abrazo por allá, porque yo soy salvo. Pero allá, diantres, terrible. Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios, no, di conmigo, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la vida, la simiente, el ADN de Dios está en mí. Dice, permanece en mí y no puedo pecar porque nací de Dios. Nací de Dios. Y es ahí el problema. Entonces, su misericordia y el lavamiento de la regeneración son inmediatas. Si tú piensas que el haber recibido la salvación te da permiso para pecar, porque hay gente así, salvo siempre salvo. Y eso te da una libertad enorme para pecar. Yo soy salvo, si me muero me voy con Dios. ¿Has pensado así? Mira, yo dudo que una persona así sea un verdadero hijo de Dios regenerado. Regenerado. Cada vez que abraza misericordia, fíjate cómo es la mente, la mentalidad humana, el árbol malo. Tú y yo teníamos cientos de pecados, hacíamos una serie incontable de pecados. Mentíamos, la lista es grande. Pero hoy nada más peco 2 o 3 al día. ¿Qué pasa aquí adentro? Dices, no soy tan malo. Mira, Iván, ese es un pecador. Yo no. Mira, Cheli, no, ese es mala como la carne de puerco. Yo no. Fíjate con quién me estoy comparando. Pero a ver, compárate con Dios. Ve, porque ese es el problema. No, mira, ve, Olga, no, hombre, Olga tiene
yo se los cuento, tiene 10,000 pecados. Yo nomás tengo 2. Yo soy más santo que él. No. Y lo peor, que llegas a orar a Dios, Padre, yo no soy tan mal. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos buenos hay en la Biblia? Ninguno. Dice la Escritura que no hay ni un. Viene maestro bueno. ¿Cómo le hago para? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? El que es bueno le está diciendo al malo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno. Solo mi Padre. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Nos consideramos? No buenos, buenísimos, pero para pecar. Entonces, ya me metí en un lío, ¿ah? Entonces no soy salvo, ya me viene el infierno, ¿no? No, porque el poder y el amor de Dios es tan grande, es tan poderoso. Por eso me movió mi estómago, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Si Él subió a su Hijo a la cruz para salvarte, no te vas a perder. Él va a hacer todo lo que está a su favor para que tú y yo seamos salvos. Gracias por ese amén. Uno de los 500 aquí, uno se va, lo demás no sé. O a lo mejor, Mac, ¿no será que mi micrófono está fallando? Lo voy a repetir. Vamos a repetir. Bórrame eso, Iván, y vamos para de nuevo. El amor de Dios es tan grande y tan poderoso. Y su poder es tan inmenso que si Él, el Padre, mostró su amor al mundo, dando a su Hijo en la cruz para que yo sea salvo, Él no se equivocó. Quiere decir que va a hacer todo lo que está en su reino para que tú y yo seamos salvos. Alguien tiene que decir amén. Sí, amén, Señor. Yo, en tu nombre, yo soy salvo. Yo lo creo, Padre, que tú lo vas a hacer. Pero entonces está misericordia y está el lavamiento de la regeneración. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mateo 7:17 lo explica hermosamente. Dice Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, cuando yo nací de mi papá, Josafat de Kikuko, traigo una naturaleza, un árbol malo. Por eso mis frutos son malos. Por eso todo lo que sale de mí no es bueno, es malo. Porque así es mi árbol, mi raíz, así soy. Pero cuando se manifestó el amor de Dios y su bondad para conmigo, me salvó por su misericordia y me metió al lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Me dio una semilla nueva, un espíritu nuevo. Y entonces dice ahí, dice el verso 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ven los dos árboles? ¿Dónde estás tú? Si tú sigues dando frutos malos, necesitas salvación. No la has recibido. No la has recibido. Has recibido una doctrina, una religión. Buena, sí, pero no te salva. No te salva. Ahí dice claramente, 18 estoy leyendo, no puede el buen árbol dar malos frutos. Por eso dice el Señor, por sus frutos los vas a conocer. Ni el árbol malo da frutos buenos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos lo vas a conocer. ¿Quieres saber si salvación ha llegado a tu vida? Mira tus frutos. Así. Si alguien viene y te dice, es que tú no eres salvo, no le hagas caso.
el que sabe. Tú mira los frutos. Mira, ¿cómo es tu fruto? Porque aquí en la congregación se ven tan bonitos. Me encanta porque el esposo abraza a la esposa y es el hombre más cariñoso aquí. Llegan los hijos, papi, quiero a la cafetería, quiero, ¿hoy qué hubo? Empanadas, no, tacos, aquí, ni uno caché. Papi, quiero unos taquitos, sí, mi vida, claro que sí, dile ahí que yo paso y firmo, tú vas. Y ahí va el chiquillo, por eso los chiquillos vienen al templo, le encanta, porque aquí el papá es un amor. Allá afuera, papi, yo quiero, ay, chamaco, eres puro pedir, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Pues aquí adentro hay un amor. Dios te bendiga, déjame abrazar, déjame bendecirte. Oh, gloria. Señor, derrama, mira. Y ahí en la esquina, cuando ya te vas y ves al hermano parado, no eres capaz de decirle, te llevo, vamos. Yo cuando me vean así, el que se quiera subir conmigo, voy a Mérida, vamos. Nada más que allá lo dejo. Otra vez, ¿cuáles son tus frutos? Aquí se ven unos frutos hermosísimos. No, a solas. Donde no está tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus suegros, tus padres, tu jefe, donde no hay nadie, donde nadie te ve. ¿Cómo eres? ¿Qué frutos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué anhelos? ¿Qué sale de ti? Y si esos frutos son de árboles malos, ve con Dios. Y abraza salvación y misericordia. Dile, Padre, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Soy un árbol malo, arráncame de raíz, arráncame de raíz, arráncame y hazme de nuevo. Y Dios, por eso y para eso envió a su Hijo, para hacerte de nuevo, para venir a buscar lo que se había perdido. A eso vino. Por eso, la fruta de los árboles son los pecados, es así, o sea, cuando tú ves a una persona que no puede dejar de pecar, pues es porque es un árbol malo. Él no tiene la culpa de ser un árbol malo. Por eso está la salvación a través de misericordia. Y cuando Él se dé cuenta que ese fruto que sale de Él lo va a llevar lejos de Dios a muerte eterna, porque Dios no te va a llevar por ser un árbol malo, te va a llevar por los frutos malos que salen de ahí. Y la provisión, di conmigo la provisión de Dios ya está ahí. Ahí está la provisión. ¿Para qué? Para que dejemos de ser árboles malos y la provisión de Dios a través de Jesús, dando su sangre, su vida en la cruz, es para que tú y yo seamos árboles árboles buenos, que no demos malos frutos, aunque queramos. Y la provisión de Dios son dos cosas: el Evangelio y la salvación. ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Y la predicación no es que vayas y le diga, oye, que tú eres un pecador. No. La predicación es tu vida. La mejor predicación que le puedes dar a la gente allá afuera es tu vida, tu testimonio de quién vive aquí adentro. ¿Qué fruto hay ahí? Que digan, oye, mira, te han hecho, te han golpeado, te han insultado. Y yo veo que has enraizado en el amor de Dios. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque no soy humano, soy espiritual, soy un hijo de Dios. Yo no puedo pecar. No es yo no quiero pecar, es yo no puedo, aunque quiera. Eso es enorme. Entonces, si ya entendí que la salvación es por su misericordia y que necesito ser llevado a un lavamiento de su regeneración, o sea, una naturaleza nueva,
Ok. Entonces ya sabes cuáles son el proceso de salvación. Y llegamos al tercero y último, y no el más importante, pero es el que va a durar toda tu vida. El tercero dice que es la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, Dios mostró su bondad y su amor para con nosotros, que nos salvó por misericordia, por lavamiento y ahora por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y esto lo van a entender los hijos, no los creyentes, no los religiosos, los hijos. Porque los hijos ya fueron lavados en esa regeneración, tienen un espíritu nuevo. Le quitaron el espíritu viejo, el humano, el árbol viejo, y le dieron un árbol nuevo, un espíritu nuevo. Y ese espíritu tiene toda la información de Dios. Ahí voy a escribir mis mandamientos, ahí voy a escribir mis estatutos, todos ahí. Entonces le está hablando a los hijos. La renovación en el Espíritu Santo es para los hijos. Para esos hijos que lo único que necesitamos es la renovación del entendimiento. Ojo, esa renovación del Espíritu Santo en el Espíritu es para todos aquellos hijos de Dios que cuando se machucan un dedo dicen una mala palabra. Cuando el frijolito de la mañana no quedó bien cocido y te enojas con tu esposa. O sea, observa, son pequeñas cosas, pequeños detalles, de que si es la reunión y la mujer todavía se sigue pintando y se tarda 1 hora para bajar y baja igual, y quisiste en 1 hora. Son pequeñas cosas, pero que nos llevan a enojar. Una de las cosas que a mí me enojaba mucho con Angélica era que yo nací con un defecto, yo nací con hambre. Entonces, dice mi mamá que yo nací llorando, lloraba y lloraba. Me cambiaron el pañal, oraron, me ungieron. Bueno, hasta me echaron vino de consagrar. O sea, yo no me callaba, era llore. Dice mi abuela que le dijo a mamá, métele una mamila. Y me metieron una mamila y desde ese día hasta el día de hoy yo tengo hambre. O sea, vivo con hambre. Pero feliz. Imagínate cuando levanto mi teléfono y digo, Heli, voy aquí ya a 5 minutos, calienta la comida, tengo mucha hambre, que cuando me la sirvas no borbotoné, no te ayude, porque es el sacrificio más grande que yo puedo hacer cuando me sirven la comida y estar hirviendo. Y con hambre, o sea, es horrible. Es como cuando a un niño le pones el traje de baño, tal al ver que le dice no te metas. El chiquito, ¿ah? Entonces imagínate. Y llegaba yo y me ponía la comida, riquísima, pero así. Eli, te hablé. Ay, Jaime, es que yo oí, o sea, siempre había algo ahí que me hacía la comida. ¿Qué pasó? No he aprendido a comer caliente hasta el día de hoy, porque iba a decir una barbaridad, pero la voy a decir, en el cielo todo está frío, el infierno está allá abajo, ahí sí está la comida hirviendo. Pero allá, o sea, rico, así. Entonces dije, ¿cómo le hago para no enojarme? O sea, soy un hijo de Dios. ¿Cómo le haces para no? Dice, leímos que no pecamos. Sin embargo, salen cosas que no son de nuestra naturaleza. Enojos, envidias, así. Y somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos entendimiento para que toda la renovación sea en el Espíritu Santo. Y entonces ese entendimiento es el Espíritu Santo te lleva a verdad. Y ahí destruye en ese lugar llamada verdad. Él es la verdad. Y el Espíritu Santo te lleva a verdad para destruir todos los conceptos y todas las creencias que tú tienes. Por ejemplo, si estamos hablando
un concepto de que el Hijo de Dios no peca, el concepto es, ¿cómo de que no? Si yo conozco muchos que pecan. Ese es un concepto que tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque el concepto y la creencia es que el cristiano es humano. Obsérvate hablar. Oye, ¿y por qué? Es que somos humanos. Discúlpame. No eres humano. No eres. Es más, no somos. Porque Cristo no es humano, Dios no es humano, el Espíritu Santo no es humano y Él nos dio su vida. Nacimos de Él. Entonces, si nacimos de Él, ya no somos humanos. Y ese es el problema, que nos falta un entendimiento. Tiene que ser renovado nuestro entendimiento en el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, por eso toma sentido la Escritura cuando dice Jesús a sus discípulos, no estén tristes, me voy a ir, pero no los dejo solos, les voy a dar otro consolador, el Espíritu de verdad, que va a estar en ustedes. Entonces, cuando ese Espíritu de verdad llegó en cada apóstol, en cada discípulo, míralos, nunca más volvieron a pecar. Nunca más volvieron a negar a Jesús. Fueron aserrados, fueron quemados, fueron mutilados y nunca negaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad los convenció, estaba dentro de ellos. ¿Quiénes eran? Pescadores, médicos, etcétera. Es ahí, eso no ha cambiado, donde Dios te quiere llevar a ti y a mí. Que cada vez que algo hagamos, llevar en la renovación del Espíritu, tú eres Espíritu, llevarlo a verdad. Y el Espíritu de verdad te va a redarguir, te va a dirigir, te va a dar la dirección. Y entonces vas a venir y vas a decir, mi vida, perdóname por haberme enojado, por darme una comida caliente. Tienes razón, los niños, el WhatsApp, ¿no? El Facebook te tiene así por eso, ¿no? Pero ya no peleas, ya no peleas. Como pastor yo estoy aprendiendo mucho de tratarlos a ustedes. Lo que sí no va a cambiar es que siempre les voy a hablar la verdad. Fíjense, está escrito, no dejen de congregarse y observen el perfil de la gente cristiana. Están dejando de congregarse. Si la Escritura dice no dejes, es porque Él vio que la gente va a dejar. Y observa las reuniones, muchos faltan, porque tienen otras cosas más importantes para ellos. Y estamos aprendiendo en la herramienta de transformación que tú y yo tenemos tesoros. Hay tesoros. Y mientras esos tesoros estén ahí, Dios no puede ser tu mayor y mejor tesoro. No puede. Porque hay otros. Esos otros son ajenos. Cristo quiere estar ahí. Entonces, cuando tú tomas esas decisiones fuera de el Espíritu Santo, te está llevando a no participar del Espíritu de verdad. Entonces, la renovación en el Espíritu Santo es todos los días de tu vida, como hijo de Dios, todos los días de tu vida. Tú tienes que ir a la renovación en el Espíritu Santo. Cada vez que algo salga mal de ti, cada algo que no sea de Dios, tiene que ir a la renovación y ser destruido por la verdad de Dios, que es Cristo. Y esa verdad está escrita en las Escrituras, en la Biblia. Cuando dice, es que yo no puedo hacer nada porque llévalo. Y Él te va a decir, todo lo puedes en Cristo. Es que mira, espérate, la Escritura, hay una verdad que dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y entonces todo eso va a ser la renovación en el Espíritu Santo. Cuando voltees a ver cada día más parecido a Jesús, esa es salvación. Ser cada día más semejantes al modelo que es Cristo. Tu esfuerzo no sirve de nada. Es misericordia, es lavamiento y es regeneración. Y entonces va a pasar algo enorme. Yo le decía a Heli, consígueme un salvavidas. Yo quería traer un salvavidas. No porque me voy a con mi nieto, pero quería tener un salvavidas y ponerme un salvavidas.
Perdón, señora. Sí saben lo que es un salvavidas, ¿no? Esas inflables que se pueden hacer. Guapísimo, me veo. La salva. La tierra es el mar. Es una figura. Piensa. La tierra es el mar. Y nosotros no somos del mar. No somos del mundo. Nosotros somos del cielo. ¿Ya? Pero Dios nos tiene aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios para que puedas vivir en la tierra? Te salva. ¿Qué hace? Te da un salvavidas. Bien inflado, bien bonito. Ahí está el salvavidas. Este salvavidas tiene misericordia. Este salvavidas tiene lavamiento y tiene regeneración. Ahí está todo. Entonces, con este salvavidas, tú puedes estar aquí toda la vida que Dios te dé en la tierra, en el mar. Ahí estás. ¿Sí o no? Quítatelo. Tantito porque ya hoy voy a pecar, voy al antro. ¿No? Porque la prima de una prima, la amiga de una amiga me invitó al antro y los voy a evangelizar en el antro. Tantito ahí lo de... En el mar te vas a hundir. Entonces la salvación no se pierde. Tú la dejas. ¿Lo ves? Tú me digas, es que la salvación se... No, la salvación está ahí. Cuando tú te la quitas para ir tantito porque se te antojó y porque la vecina y por lo que tú quieras, cuando tú sueltas eso, te comienzas a ahogar. ¿Lo estás viendo? Mira, vamos a la escritura porque no, me vieron así raro. Yo quiero que veas Hebreos 9:28, Carlos. Carlos, ¿estás allá? Es Carlos, ¿ah? Hebreos 9:28. Fíjate. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar tus y mis pecados. Y aparecerá por segunda vez. O sea, ya vino una vez. Nació en un pesebre. Subió a una cruz. Y ahí pagó por tus pecados y los míos. Es lo que dice ahí. Y dice, y aparecerá, ¿qué dice? Por segunda vez. O sea, estamos esperando su venida. Espéralo así. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con... ¿Para qué? Para salvar. Yo estoy esperando. Yo aquí tengo mi salvavidas. Su misericordia, su lavamiento, su regeneración. Aquí estoy. Vienen las olas de la dificultad, de la presión, de la prueba, de la angustia, de la necesidad, y nada más me campanean. ¿Te has metido al mar con un salvavidas? No te hundes, no lo sueltes, porque donde lo sueltas, ya te quedaste. La salvación no se pierde, la salvación tú la sueltas. Y nada de solo. ¿Cuánto tiempo piensas aguantar? Sin misericordia, sin lavamiento y sin regeneración. ¿Cuánto? En el mar de esta aflicción. Jesús viene otra vez. Mira, yo quiero cerrar esto con una reflexión que leí y me encantó. Dice que cuando Jesús resucitó, ay, que me ayude, ¿dónde está? ¿Dónde está mi muchachito? Sube. ¿Dónde está? Corre, papá. Mientras sube, fíjense, fíjate. Cuando Jesús resucitó, en la tumba, él agarró a Jesús, sus lienzos, y los puso aparte. ¿Cómo me encantó eso? ¿Y por qué lo habrá hecho si en el sepulcro no había nadie? Piensa. Jesús resucita, está en la tumba, lo prepararon, lo llenaron de lienzos, aromas, porque así era la costumbre. Pero cuando Él resucita, toma sus lienzos y los pone aparte. Dice las escrituras, los evangelios.
Y dice que lo pone aparte. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace si no había nadie ahí? Porque esa es la naturaleza de Jesús. Él es orden. Los felicito hoy, están muy quietos. Eso es hermoso. Esa es la naturaleza de Jesús, orden. Él es un Dios de orden, que aún cuida los pequeños detalles. Pero hay una enseñanza enorme. Más bajito, papá. Más bajito. Suave, 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 suave. Ahí, ahí. Quiero que aprendamos hoy algo de esos lienzos que Jesús acomodó cuando Él resucita. Yo me lo imagino sentado en esa piedra, en esa tumba. Se quita los lienzos, el sudario y detalles. No lo dejó ahí, detalles. Porque la costumbre judía antigua es que cuando llegaban visitas, gente a tu casa y comías con ellos, si ellos ponían la servilleta encima del plato así, no iban a regresar. Pero si las visitas que llegaban a tu casa, la servilleta acomodaban a un lado del plato, es que Él va a regresar. Y Él toma su sudario y nos manda una señal a ti y a mí. Voy a regresar. Y llegaron los tiempos de su regreso. Las mayores señales que los hijos están perdiendo, esa es una gran señal de su regreso. Los hijos de Dios se están perdiendo. Nuestras familias se están perdiendo. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas y levantamos un clamor decimos, Señor, no permitas? Porque yo vi en las escrituras que tú doblaste tu sudario, tus lienzos están ahí y me estás dando una señal de que tú regresas por mí. Yo no quiero estar sin mis salvavidas. Todo aquel que ha soltado su misericordia, todo aquel que ha soltado su regeneración, todo aquel que no ha sido llevado a la renovación en el Espíritu, ha soltado el salvavidas. Y Jesús va a regresar, va a regresar. Él lo dijo, Él va a regresar. Y se va a asomar. Y va a encontrar los salvavidas sin la gente porque los soltaron. Tú y yo tenemos un gran compromiso. Si nunca has tomado un salvavidas, tómalo hoy. Abraza la misericordia de Dios. Reconoce que eres un árbol malo y que salen frutos malos y que esos frutos malos te están separando de Dios. Dile esta mañana, cambia este árbol, Señor, hazme un árbol bueno para que salgan frutos buenos. Y cuando Dios cambie tu naturaleza y te dé la naturaleza de Dios, la divina, a partir de hoy, todos los días, vean la renovación en el Espíritu.
Todo lo que sale mal de ti, porque ahí está el alma, tiene memoria y ahí está queriendo. Pablo lo decía muy bien, miserable de mí. Entiendo que aquí adentro hay dos cosas y las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer las hago. Oh, entiendo que hay una guerra aquí adentro. Y es el espíritu, la renovación en el espíritu y el alma que hay una confrontación. Hay una confrontación, pero lo único que puede destruir esa confrontación es la palabra, el verbo, el hecho carne dentro de ti, la escritura de Dios. Él es la verdad, Él es la vida. Y Él dijo que ha venido para que tengas vida y es aquí adentro donde es la guerra. No es la persona que está fuera de ti. No busque lo externo, es aquí adentro. ¿Sabes? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué les parece si les vuelvo a preguntar, ¿eres salvo? ¿Por qué? ¿Verdad que no? Pero hoy sí. Todos aquellos que entendieron lo que Dios habló hoy y reconocen que no son buenos árboles porque el fruto no es bueno y necesitan nacer de nuevo y quieren que Dios los haga de nuevo, manifiéstalo poniéndote de pie en el entendimiento de que necesitamos salvación. Gracias. Bueno, estamos parados en medio de un enorme mar llamado Villahermosa, tierra, mundo. Para que no te hundas en este mar, ponte hoy el salvavidas de Dios. Recibe hoy su misericordia. A los que nos están siguiendo por las redes, recibe su misericordia hoy. ¿Sabes cómo la vas a recibir? No se muevan. ¿Sabes cómo reciben la misericordia? Reconociendo que necesitamos misericordia. Reconociendo que no hemos hecho las cosas bien. Padre, recibimos tu misericordia hoy. La recibimos. En este momento han sido perdonados todos tus pecados. Porque recibiste su misericordia. Ahora necesitas una naturaleza nueva. Somos como Nicodemo. ¿Qué hacemos? Tenemos que nacer de nuevo. Dios quiere darte su naturaleza. Dios quiere darte su semilla para ser un árbol bueno. Dile, Padre, te recibo. Hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Como mi Salvador. Si estás pensando es que yo lo recibí hace mucho tiempo, ¿y qué pasó? ¿Dejaste de hacer lo malo? ¿Verdad que no? Entonces no sé qué recibiste, pero hoy ya entendiste. Gracias a Dios por toda la vida que tienes caminando en el cristianismo,
hoy puedes entender esta verdad. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que sabía toda la escritura y no era salvo. Y funcionaba en un templo, era un escribano, era un escriba, escribía la ley, se la sabía de memoria. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Por eso te invito esta mañana a todos los viejos en el reino, que sus obras no son de Dios, vuelvan a nacer hoy. Yo soy el primero de ellos. Yo quiero nacer de nuevo. Y a partir de hoy, amada iglesia, todo lo que sale mal de ti, que no viene de Dios, llévalo a que el Espíritu de Dios lo renueve usando la verdad de Dios. Así de sencillo. Reconociendo que lo que hiciste no es correcto. Padre, destruye esto con tu verdad, para que todo lo que es mi concepto y mi creencia sea destruido y yo tenga vida y vida abundante. ¿Podemos dar gracias de que hoy Dios nos dio sus salvavidas, misericordia, lavamiento y regeneración? Vamos a dar gracias. Levanta tu mano y dile, Padre, gracias. Y si levanta las dos, Él va a meter sus salvavidas a tu vida. Ahí va a entrar. Padre, gracias. Gracias por la salvación que me das hoy. La recibo con una gran expectativa. Yo quiero flotar en esta tierra con tus salvavidas, para que el día que tú vengas, amado Jesús, me encuentres aferrado a mis salvavidas que costó la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén.